Bien, continuando con las entrevistas para el programa Top 10, un programa de jóvenes para jóvenes. En esta oportunidad tenemos la presencia del profesor Edgar Ochoa Peso, más conocido como ECO. En esta oportunidad él está visitando la provincia de La Convención y acompañado de Verónica Mendoza el día de hoy, pues la congresista y la candidata a la presidencia nacional del Perú. Ellos están participando por el partido político Frente Amplio. Pero eso no es novedad, señores televidentes. Profesor Edgar Ochoa Peso es convenciano y bueno, pues él está volviendo a su tierra después de haberse ido un largo tiempo por motivos de estudios, y él es convenciano, o sea que tenemos un representante más al Congreso por la provincia de La Convención. Vamos a dar la bienvenida al profesor Edgar Ochoa Peso. Muy buenos. Bueno, en realidad muchísimas gracias al programa. Un saludo especial a todos los jóvenes de la provincia de La Convención, en particular de la ciudad de Quillabamba. Efectivamente, soy profesor, soy Edgar Ochoa Peso. Mis amigos, mis colegas, mi barrio aquí en Quillabamba siempre me ha llamado ECO, y ahora soy pues el profe ECO. Estoy muy contento de estar en mi pueblo, de estar en mi tierra. Soy convenciano, soy quillambino. He nacido aquí en el distrito de Santana, allá por el año 1966. Soy hijo también de un gran maestro, el profesor Valentín Ochoa Miranda y la señora Yolanda Soledad Peso Mercado. Mi vida en Quillabamba ha sido la más rica, obviamente, de la que he podido tener. Tuve que suspender mi residencia en Quillabamba porque lamentablemente, y esto lo tienen que saber los jóvenes ahora, en aquella época en la que nosotros éramos estudiantes, después del quinto de secundaria, nuestras oportunidades eran extremadamente muy limitadas y nos veíamos obligados a salir de nuestro pueblo para buscar otras alternativas de desarrollo personal, de desarrollo profesional. No van a creerlo, pero ni siquiera podíamos tener una academia en la que pudiéramos aprender a escribir máquina. Nuestras hermanas tenían que ir hasta el Cusco a estudiar mecanografía. O sea, este es risible en estos momentos, pero bueno, las circunstancias de estudios y las circunstancias de un interés por crecer y desarrollarnos obligaron a que yo tuviera que salir de mi pueblo. Mi padre éramos 7 hermanos y 5 universitarios. Las condiciones económicas eran muy complejas. Mis padres tuvieron que vender todo lo que tenían aquí en este pueblo para poder mantener nuestros estudios en la ciudad del Cusco. Hoy, ya profesional, con una amplia experiencia en el sector público, con una amplia experiencia en el sector privado, sólido emocionalmente, sólido familiarmente, con una familia estructurada. Tengo un hijo de 16 años, una hija de 12 años y una extraordinaria esposa que me alienta en el sentido de decir, ha llegado el momento de corresponder, de involucrarse en el tema de las decisiones del país y, ¿por qué no?, y efectivamente hacer lo que siempre he querido hacer, regresar a mi pueblo para servirle. Mi gran maestro, el profesor Ernesto Béjar Tapia, alguna vez había sellado en mi alma, en mi corazón, en mi vida, un gran lema: no seas Jaimalagua. Algún día tú no debes ser chuma, tú tienes pasta para hacer lo que tienes que ser. Un convenciano siempre regresa a su pueblo a servirle. En homenaje a mi gran maestro también, hoy estoy aquí en la provincia de La Convención, en el pueblo de Quillabamba, intentando pedir a mis amigos, a mis amigas y a mis paisanos un voto de confianza. He entrado en política porque, así como tú, estoy fastidiado, así como tú estoy indignado, así como tú estoy sorprendido por la forma como se hace política en el país. Y he comprendido de que si no hacemos algo, que si no nos involucramos, somos cómplices.
Yo estoy convencido de que podemos cambiar y transformar el país. Verónica Mendoza es una extraordinaria mujer que le ha demostrado lealtad a los principios fundamentales que tiene que tener una persona, rechazando y renunciando a todo tipo de exclusión y desigualdad en el país. Por eso, hoy he venido a mi pueblo a decirle, pueblo convenciano, pueblo quillambino, te prometo lealtad con tus intereses, te prometo compromiso y lealtad con las exigencias del desarrollo del pueblo convenciano, y ojalá me puedas apoyar en esta ruta política que he emprendido con el Frente Amplio. Nuestro símbolo es una flor, yo postulo al Congreso con el número 2. Profesor, no es novedad que bueno, usted haya ocupado cargos públicos en empresas privadas y también dentro del Estado, ¿no? Y sobre todo es grato que un convenciano esté retornando a su tierra. Muchos jóvenes quizás no lo conocen todavía porque pues usted por motivos de estudio en su niñez ha tenido que emigrar lamentablemente hacia la ciudad del Cusco. Eran 4 hermanos, como usted comentaba, 7 hermanos, entonces su padre con su profesión, su mamá, ya no podían soportar. Las posibilidades de esa época, las que tenemos hoy en día, pues eran totalmente diferentes. Con decir que no había ni una academia preuniversitaria, ni una academia de mecanografía, era increíble lo que sucedía en ese. Hoy en día, bueno, las posibilidades son muy distintas, hay institutos superiores, universidades, hay centros de preparación, inclusive tecnológicos. Usted regresa a su tierra, quizás a cambiar un poco más de la situación, principalmente, primero de lo que estaban viviendo, segundo, la situación actual en la que estamos, bueno, este canon gasífero que nos ha traído también pues muchas posibilidades de crecer, pero a la vez también bajas en la agricultura. ¿Cuáles son las propuestas que tiene el profesor Edgar Ochoa Peso para la provincia de la Convención? Usted que es aquí coterráneo de esta provincia. Primero hay que decir a los jóvenes y al pueblo convenciano que la mejor riqueza que tiene este pueblo, la riqueza más importante que tiene el pueblo convenciano es su gente, y que el tesoro fundamental que tenemos los convencianos hay que tener en cuenta que son los niños y que son las niñas, y por eso es que tenemos que potenciar sus capacidades, protegerlas y garantizar que el desarrollo de sus competencias y capacidades sean de la más alta y mejor calidad. A los jóvenes invocarles de que no pierdan la oportunidad de aprovechar estas circunstancias que se han ido generando a través del canon. El canon es un derecho elemental, ni siquiera fundamental, es un derecho elemental que los convencianos tenemos porque en nuestro territorio está la reserva de gas. Lo que es injusto es que la empresa transnacional sea la dueña de este producto. Lo que el Frente Amplio propone es recuperar nuestros recursos naturales, y por eso es que radicalmente proponemos la revisión y la renegociación del contrato del gas, para que los cusqueños, los convencianos en particular, seamos dueños de este recurso, para que seamos nosotros los que decidamos que el gas tiene que ser para el Perú, que el gas tiene que ser para el Cusco, que el gas tiene que ser para los convencianos. Y en torno a ello, señalar obviamente, ¿no es cierto?, mejores oportunidades del desarrollo de nuestro pueblo. Es cierto que la ilusión de tener un canon gasífero ha hecho además que algunos de nuestros gobiernos locales crezcan en presupuestos y estemos tentados los agricultores a dejar y abandonar nuestra actividad agrocéntrica para irnos a trabajar como empleados o servidores públicos. Esta situación obviamente es muy importante, pero también es peligrosa porque la actividad del gas, la extracción del gas es una actividad terminal. Es decir, cuando se agota, se agotó, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí es donde tenemos que empezar a encontrar un equilibrio entre lo que es la explotación de nuestro gas y la sostenibilidad de los procesos agrícolas que nosotros tenemos en nuestra localidad. Somos profunda y ampliamente ricos en recursos naturales, y lo que tenemos, creo yo, que aprovechar, primero un tema elemental, recuperar el gas para la Convención, recuperar el gas para el Cusco y para el Perú, y no
a la redistribución del canon. O sea, eso es un tema concreto y elemental que el Frente Amplio se compromete. Luchar radicalmente para que no haya estas perversas intenciones del gobierno central de redistribuir el canon como si nosotros no lo necesitáramos. Por otro lado, estamos convencidos que estos recursos tienen que estar, el uso de estos recursos tienen que estar centrados fundamentalmente en la persona humana. Y por eso es que creemos que el gas debe servir para garantizar una inversión de protección del desarrollo agrario. En ese sentido, lo que nosotros proponemos es, dentro del marco de los 10.000 millones de soles que prevemos para reactivar la microempresa y la pequeña agricultura, proponemos un mecanismo de protección de la producción agrícola con crédito, con acompañamiento a la producción y con protección a la producción. Pero hay un hecho que también es necesario plantearle a la provincia de la Convención, que no es que lo hayamos olvidado, pero tal vez lo hayamos relegado. Creemos y estamos convencidos que a través de la universidad intercultural que tenemos debe empezar a canalizarse la creación de un gran centro de investigación y creación y generación de ciencia, por decir, de un gran centro científico, de un laboratorio altísimamente equipado y experimentado para la investigación y el tratamiento de plagas que atacan a productos amazónicos. Porque no es justo que el agricultor convenciano, ¿no es cierto?, haga tantos esfuerzos para poder garantizar, proveer al país y al mundo con café, y por un tema de una plaga que no la podemos controlar, la tranquilidad de la familia se vea vulnerada. En otro contexto, apostamos nosotros por el tema del precio justo de la coca. Estamos convencidos de que a través del Frente Amplio un aspecto clave es crear un mecanismo descentralizado de la empresa administradora de la coca. Y creemos y estamos convencidos que la coca tiene que tener un precio justo. Y como convencidos estamos que la hoja de coca es hoja sagrada, creemos también que es importante discutir y debatir y concertar con la provincia de la Convención las oportunidades de industrialización de esta hoja sagrada, para que nosotros, a través del consenso que se pueda generar en la provincia de la Convención, en nuestra labor legislativa, contribuyamos para que esta situación se pueda desarrollar. ¿Por qué ir con Frente Amplio? Hay 19 partidos a nivel nacional. ¿Cuál es el ideario que tiene el Frente Amplio? ¿Se le ha considerado también a Verónica Mendoza a veces por el hecho de estar con Marco Arana, Óscar Mollobanca, antimineros? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes frente a esta situación? Se estigmatiza mucho el tema de la posición frente a la minería. Un ejemplo elemental, 800 millones de utilidades ha llevado la minería el año pasado. 800 millones de utilidades, ha pagado 33 millones. ¿Eso es justo? Es decir, la minería se lleva nuestros recursos mineros. Ellos son dueños y propietarios de la minería. El Frente Amplio no es antiminero. Lo que el Frente Amplio plantea y reconoce es que la minería es una actividad productiva más dentro de este país, pero por encima de la minería, el Perú es rico, ampliamente rico y diverso en términos de productos y de producción agrícola. En ese sentido, creemos y estamos convencidos de que es el pueblo el que tiene el derecho a ser consultado para ver si se implementa o no se implementa la minería en esa localidad. Si dentro de la perspectiva del desarrollo integral de esa población, la población está mirando que la minería es una alternativa o no es una alternativa. Si el pueblo dice que sí, entonces hay que ver cómo es que la minería se incorpora en el desarrollo. Si el pueblo dice que no, entonces hay que hacer un análisis de zonificación económica productiva del ámbito para potenciar las diferentes oportunidades productivas y sobre esa base impulsar el desarrollo de esa localidad, y quedará la minería todavía un poco relegada. Pero eso no significa ser antiminero, porque nosotros confiamos que la actividad minera sí se debe implementar, pero con responsabilidad ambiental, responsabilidad social, pero sobre todo con soberanía nacional. O sea, no es justo que la minería
por un contrato ley que está estipulado en la Constitución Política del Perú, en el artículo 62, en el que se declara el contrato ley, la empresa se convierte en propietaria de nuestros recursos y el Estado peruano renuncia a su soberanía, renuncia a ser dueño del producto. En tanto, la minería, ¿qué es lo que hace? Extrae el producto del subsuelo, lo lleva hasta otros países del mundo, lo regresa como quiere y nos los vende cuando le da la gana, a cuanto quiere y la vez que desea. Lo que nosotros proponemos es que nosotros podemos, sí, efectivamente, tener los servicios de una empresa minera y pedirle a la minería que, como no tenemos tecnología, que extraiga, ¿no es cierto?, el mineral del subsuelo, pero que nos los entreguen en la superficie, de manera que nosotros sigamos siendo dueños. Y nosotros decidimos dónde lo llevamos, cuándo lo vendemos, en cuánto lo vendemos y cómo lo vendemos. O sea, nos convertimos en propietarios. La otra alternativa es que estas empresas no sean pues exoneradas, por ejemplo, en las multas por deterioro ambiental. 20.000 millones de soles en exoneraciones por sanciones de carácter ambiental. 20.000 millones que no pagan por efectos contra el tema ambiental. Y lo otro es decir, muy bien, renegociemos, no te puedes llevar pues el 90% de la riqueza y dejarme a mí el 10%. ¿Qué te parece si te llevas el 50% y nosotros nos quedamos con el otro 50%? Eso significaría que en este país automáticamente tendríamos más de 400 millones, ¿no es cierto?, para poder invertir y garantizar que la educación sea de mejor calidad, garantizar que los maestros tengan un sueldo justo, garantizar que los cesantes y jubilados tengan mejores condiciones de remuneración, garantizar que el sistema de seguro a donde nosotros vamos y nos dan una pastilla solo para el dolor, tenga, ¿no es cierto?, medicamentos que nos puedan curar. O sencillamente decirles, bueno, pues si no quieres trabajar bajo estas condiciones, bye bye, y nosotros nos haremos cargo del tema. Lo que sí está claro es que la empresa minera no se va a ir del país, no le conviene irse del país, porque en ninguna parte del mundo, ni siquiera en el país más capitalista, una empresa es dueña de los productos del subsuelo. A la minería, a la empresa minera no le conviene irse, no se va a ir, es más, nos van a rogar quedarse. Entonces, es mentira que, ¿no es cierto?, porque somos un frente que tiene un solo valor fundamental. Nosotros creemos que la política es transmitir valores, no proselitismo. Y el único valor fundamental que nosotros aspiramos a generar es el tema de la justicia. Y creemos que es injusto que las empresas se enriquezcan y se hagan cada vez más ricos a costa de nosotros, cada vez más pobres. Si eso es ser antiminero, entonces todos los convencianos somos antimineros, porque yo estoy convencido de que ningún convenciano está de acuerdo que una empresa transnacional se lleve el 80, el 90% de nuestra riqueza y deje en esta casa, en nuestra casa, menos del 10%. Entonces, por eso es que nos estigmatizan. Claro, habiendo candidatos que son propietarios de universidades, que nunca pagan impuestos y que declaran ganar más de 400 millones al año, es fácil pues decir que no hay que meterle la mano a la otra empresa porque yo tampoco pago impuestos, ¿no es cierto? Entonces, pero en este país nosotros creemos que el pueblo convenciano tiene que ser soberano con sus recursos, es decir, somos dueños y no pueden venir otros a creerse dueños. Eso hace que a nosotros se nos estigmatice como antimineros. No somos antimineros, al contrario, confiamos en el capital extranjero, confiamos en la inversión privada, pero sin perder soberanía nacional. Otro tema, vemos acá, el profesor está agarrando un delicioso mango maranureño, ¿no? Lamentablemente la mosca de la fruta ha liquidado prácticamente la agricultura dentro de la convención y el propio campesino convenciano también por irse a laborar al municipio, que hoy en día vemos pues bosques, chacras, con una maleza, ya no tiene ni la fruticultura, ni la producción de café y cacao de antaño. ¿Usted cree que se pueda revertir este proceso creando algunas leyes, reformas, cambiando este sistema que lamentablemente día a día, pues inclusive los jóvenes ya no quieren regresar
ni a las chacras a poder... Y el precio de la fruta en la misma provincia de la Convención, pues está a un precio elevadísimo, ¿no? Si nos siguen haciendo creer que la actividad principal del país es la minería, no hay solución para esto. O sea, si nos siguen haciendo creer que la única alternativa de este país es la extracción, extinción, estigmatizar a nuestra Pachamama y nuestra tierra, no hay solución para esto. Si nosotros empezamos a comprender que más allá, muchísimo más allá de una sola actividad productiva como la minería o el tema extractivo, hay otras opciones y oportunidades y empezamos a concentrarnos en nuestra mayor riqueza. 80 de los 104, 105 climas que hay en el mundo están en el Perú. La producción agrícola, frutícola, es una de las potencialidades fundamentales que tiene la Amazonía peruana y en particular la Convención. Sin embargo, como lo has dicho, la hemos descuidado, pues nos hemos distraído un poco porque el Estado no promueve, porque el Estado ha dicho, no sirven los campesinos, no sirven las chacras, no sirven los productos de pan llevar, solo sirve la minería, solo sirve el gas. Eso nos ha hecho creer este Estado. Pero si nosotros empezamos a reconocer que en torno a la actividad frutícola y agrícola funciona la familia, o sea, en torno a la minería no funciona la familia, en torno a la actividad agrícola, agrocéntrica, comunitaria, funciona la familia. Y entonces cuando la familia se fortalece, la ciudadanía se empieza a ejercer en derechos plenos y por tanto lo más importante son las personas. En ese sentido, si eso no hubiéramos perdido de vista, muy probablemente hace tiempo el Estado peruano, el gobierno nacional, le hubiera vendido a la Convención la idea de tener este gran centro experimental de investigación científica contra las plagas que atacan la fruta amazónica o los otros productos amazónicos. La mosca y la fruta es extinguible. Lo ha logrado Chile, lo ha logrado Moquegua, lo ha logrado Arequipa. ¿Cómo lo ha hecho? Capturando a los moscos machos, esterilizando los moscos machos y soltando por millones de de cantidades de moscas machos híbridos que en copulación con una hembra que solo puede copular una vez y después destroza su sistema reproductor, las hembras han dejado de parir, han dejado de ovar y por tanto la mosca de la fruta ha desaparecido. Miren, qué tan simple y sencillo parece ser esto. Pero para eso necesitamos conocer las características típicas de la especie de la mosca de la fruta que está aquí en la Convención. Y para eso necesitamos un gran centro de investigación asociada a lo que es la universidad que tenemos. Para eso es el canon universitario, para eso es el canon que recibe la universidad, solo que aún nos falta negociar, y eso sí lo podemos hacer vía ley, ¿no es cierto?, que el canon que recibe la Universidad Nacional no sea pues la que transfiere a nuestra universidad local, ¿no es cierto?, un mínimo de lo que le sobra, sino que tienen que ser en condiciones equitativas. Pero no solo eso, en la universidad se crea ciencia, tenemos Instituto Superior Tecnológico y en el Instituto Superior Tecnológico la ciencia se convierte en tecnología, pero en nuestro Instituto Superior Tecnológico, ¿qué se puede esperar? No tiene maestros, no tiene presupuesto, no tiene laboratorios. Por eso es que tenemos que pensar en un fondo que logre que los institutos de educación superior tecnológica se conviertan en una unidad ejecutora y compartan este canon, que es el 5% para formación profesional. No estoy hablando del canon que llega a los gobiernos locales, estoy hablando del porcentaje que es el 5% que llega para la formación profesional universitaria y para ciencia y reducir brechas de infraestructura. ¿Pero acaso los que están en educación superior tecnológica tampoco no están en formación profesional? Entonces ahí hay toda una reestructuración que sí se puede hacer y eso sí se puede hacer mediante ley. Entonces el tema de la agricultura y el tema de las plagas en agricultura no es un asunto solamente que el campesino no sepa. El campesino sabe su trabajo y lo sabe perfectamente bien, pero necesita un soporte tecnológico, necesita un soporte científico. ¿Eso qué significa? Necesita proteger su producción y esa protección es rol del Estado.
Y por eso es que yo creo que uno de los puntos claves es pelear porque aquí se instale un gran centro científico de tratamiento y erradicación de plagas que atacan nuestros productos amazónicos. Esta situación de la educación se ha dado por años. Recordemos que el doctor Carlos Ochoa Nieves, estudioso de la papa, de este producto tradicional de la ciudad del Cusco, él ha descubierto más de 1.152 variedades de papa. Tiene un monumento en Alemania, pues lo han declarado hijo ilustre de Alemania por haber realizado estudios de este tubérculo. Él tuvo que emigrar a otro país porque no había las condiciones necesarias en el Cusco ni en Lima para que pueda realizar sus estudios. Han pasado más de 20 años y el Frente Amplio va a cambiar esta situación, porque recordemos aquí en la provincia de la Convención 10 años de canon gasífero. No se ha logrado más que mejorar en alguna parte, ni siquiera la educación, a lo mucho la infraestructura en repintado y la construcción de algunos bloques más. Segunda pregunta, profesor Ochoa, basándonos un poquito del señor Carlos Ochoa Nieves. Todos los estudiantes de aquí de la provincia de la Convención, lamentablemente como usted, han tenido que emigrar a otros lugares. ¿La UNIC se hace realidad? ¿Se hace realidad? Pese a que los 300 millones que tiene ya para su construcción, ya tienen el local, y hasta el día de hoy pues no avanza, no progresa. El joven convencido, acá mi camarógrafo, acaba de terminar el colegio, ha ingresado a una universidad en el Cusco, está migrando otra vez, y seguimos en la misma situación. Es un círculo vicioso lamentable, pero también queda la esperanza de que en algún momento tengamos la oportunidad de venir a cumplir, digamos, con el servicio a nuestro pueblo. De hecho, las condiciones de formación ya están dadas en la convención y lo que hay que hacer es darle soporte. Lo que tenga que faltar o lo que falte para la funcionalidad de nuestra universidad, habrá que hacerlo. ¿El Congreso qué plantea usted? Todo lo que se requiera. Por ejemplo, hemos tenido serias limitaciones para las transferencias presupuestales, por ejemplo, ¿no es cierto? Prácticamente han seguido una ruta de calvario para poder tener la disponibilidad presupuestal y empezar el tema de la implementación de la universidad. Lo que nosotros tenemos que hacer desde el Congreso es la separación de este vínculo definitivo con la universidad, la transferencia directa y obviamente buscar de una vez por todas todo este tema de la acreditación de la universidad. La universidad va, o sea, eso es indiscutible, es un paso irreversible. Lo que tenemos que hacer nosotros es que desde el Estado peruano darle el soporte necesario para que la universidad no crezca bajo un mecanismo de desorden, bajo un mecanismo de no programación, no planificación, sino más por el contrario, siendo una universidad nueva que pueda contar con el asesoramiento técnico correspondiente, no solo nacional, sino quién sabe internacional, para que la universidad se dé y esta sea una de las universidades más importantes del país. Pero eso está asociado también a la calidad de la educación básica que va a recibir, o sea, es decir, buenos estudiantes universitarios en la medida en que existan buenos estudiantes en la primaria y en la secundaria, o sea, es decir, es un tema que está concadenado. La universidad de por sí no es buena, ¿no es cierto? La universidad es buena en la medida en que selecciona buenos estudiantes y en la medida en que capta buenos profesionales para la enseñanza. Es fácil ser el mejor cuando escoges a los mejores, ¿verdad? O sea, y de eso no se trata. Muchas de las universidades se jactan de ser la mejor universidad porque su criterio de selección es a los mejores, ¿no es cierto? Entonces es fácil ser el mejor cuando yo solo selecciono a los mejorcitos. Creo que hay un tema clave, ¿no? La universidad definitivamente va, o sea, este es un tema que no se puede discutir, pero tenemos que darle un acompañamiento y tenemos que darle un soporte. Pero este soporte desde el saque tiene que ser acompañado de un proceso de formación científica. Pasa mucho también por cómo los jóvenes dejan de ser conformistas con lo que reciben. Es decir, es fácil pasar un curso cuando el profesor es mediocre y no te enseña bien, pero es mucho más interesante ser exigente contigo mismo y con el profesor, y cuando se es exigente con uno mismo, el profesor de por sí empieza a prepararse más. Entonces la mediocridad es un tema que a veces invade a los jóvenes, ya sea por contagio o ya sea
al revés, ¿no es cierto? Entonces lo que tienen que hacer los jóvenes es esforzarse un poco más, empeñarse un poco más, dejar de perder un poco más el tiempo, porque siempre hay mejor tiempo para divertirse después en mejores condiciones que divertirse ahora en condiciones precarias, ¿no es cierto? Entonces creo que hay un tema de correspondencia mutua. El otro asunto es el tema de la formación básica, ¿no? Es decir, los maestros en la educación básica, inicial, primaria y secundaria, estoy seguro, hacen todo el esfuerzo porque la calidad sea cada vez mejor. Aun cuando en algún momento por ahí se cuestionan cosas. Pero lo que yo he visto como director regional de educación que he sido, ¿no es cierto? He visto que los maestros se están esforzando porque la educación mejore. Y los aprendizajes están mejorando porque ahora a nivel regional estamos ya en 44% de logros de aprendizaje, por ahí estamos yendo, ¿no? Pero lo que no está pasando es que el Estado cumpla con el maestro. Es decir, el maestro se está esforzando, pero el Estado no se esfuerza porque el maestro esté tranquilo. Fíjate, los maestros de la educación básica, es decir, de inicial, primaria y secundaria, somos la última escala renumerativa. Ni siquiera profesional solamente. O sea, la última escala renumerativa. Por debajo, bueno, no voy a mencionar la carrera profesional, pero hay algunos profesionales que con 6 meses de formación inmediatamente salen, ¿no es cierto?, a trabajar y están recibiendo 2.827 soles. Con 6 meses de formación, trabajadores del Estado. Y el maestro con 5 años de estudios recibe 1.200 soles. Y para poder ganar 1.400, tiene que esperar 5 años, postular al ascenso de una escala, esperar que el Estado le dé un cupo para poder estar en esa escala, porque así saque 19 o así saque 18, una buena nota, es probable que no pase de escala, ¿no es cierto? Entonces tiene que esperar 5 años para postular a ganar 200 soles más. Y otros 5 años más para poder ganar otros 300 soles más. ¿Esto es justo? Es absolutamente injusto. Por eso es que el Frente Amplio plantea, desde el inicio del gobierno, gestionar, tramitar mínimo el doble de lo que significa la primera escala renumerativa magisterial. Es decir, mínimo la base de sueldo del magisterio debería estar en 2.500 soles. Y sobre esa base, no estoy hablando básico, sobre la base renumerativa, ¿no es cierto?, recibir las compensaciones que recibe, ya sea por estar en el BRAE, zona rural, ser educación bilingüe intercultural, etcétera, etcétera. Pero además planteamos que el maestro, por lo menos en las 3 primeras escalas, no haya cupos para ascenso. Es decir, que el Estado ponga un límite, una nota límite de exigencia para subir la escala y todos aquellos que pasan ese límite deberían ascender y no estar sujeto a cupos en el ascenso. Pero eso no es todo. Hay también un problema fuerte con los maestros. El Estado peruano, desde Fujimori, Fujimori le quitó al maestro peruano el 30% de planificación de clases. Es decir, si un maestro ganaría en estos momentos 1.000 soles, Fujimori dispuso que se le deje de pagar 300 soles cada mes, ¿no es cierto?, por preparación de clases. Desde el año 90, 92, se prohibió, se retiró este 30% y luego se cortó al 2004 cuando ya se empezó a incorporar la nueva ley de la reforma magisterial. ¿Eso qué significa? Que al maestro no se le ha pagado completo más o menos desde el 92. Y por eso es que el magisterio tiene una deuda social por 30% de planificación de clases. El Estado peruano le debe al maestro, que está en este periodo, entre 55 y 180.000 soles, que dice el Estado peruano no lo puede pagar, pero se lo quitó al profesor. Lo que nosotros creemos y estamos convencidos que vamos a hacer es estar en el Congreso para generar el fondo de que de una vez por todas se pague la deuda social magisterial. Esto significa que nosotros, en la condición de que pudiéramos ser congresistas y por ser profesor, no es que vamos a aceptar que nos manden a la Comisión de Cultura o Educación, que no está mal, que no hay que despreciarla, pero que sí vamos a exigir estar en la Comisión de Economía, donde tenemos que prever, ¿no es cierto?, la asignación presupuestal del siguiente año para el tema del pago de la deuda social. Lo mismo está pasando con los amigos de
de los cesantes y jubilados, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una gran cosa por hacer. Y finalmente, en educación planteamos la creación del Sistema Nacional de Educación Rural, pueblos originarios y pueblos de frontera, con un criterio diferenciado de gestión y de haberes magisteriales. Es decir, por ejemplo, el maestro que trabaja en el BRAE, la convención, debería estar en mejores condiciones remunerativas que el maestro que trabaja en la zona urbana. Y para poder implementar la ley con ellos, también debería ser el maestro que trabaja en la zona rural, en la zona en pueblos originarios o en zonas de frontera, debería tener mejores privilegios, entre comillas, para poder estimular que los maestros vayan a trabajar a esas zonas porque no quieren ir. Por ejemplo, para poder postular a un mejoramiento de escala, el que está en estos pueblos originarios o en zonas de frontera o en zonas amazónicas, rurales, podrían postular a cambio de escala cada 4 años, a diferencia de los que están en zona urbana que postulan cada 5 años. Usted ha tocado un tema muy importante. Verónica Mendoza ha planteado el sueldo mínimo va a elevar a 1.000 nuevos soles. Esta situación, pues, en los jóvenes ha creado una gran expectativa. Un técnico en computación, un técnico en contabilidad que salga de algún instituto, por ejemplo, y vaya a laborar a alguna institución pública del Estado, ganar 1.000 soles, pues le va a caer bien porque últimamente está ganando entre 650 y 750 nuevos soles. Para juntar este caudal económico mensual, para poder elevar el sueldo de los miles y miles de peruanos, va a aumentarse los impuestos. Se va a negociar con las empresas transnacionales para que dejen un poco más de recursos. ¿Cuál va a ser el mecanismo que van a utilizar? Puesto que 1.000 soles ha causado expectativa dentro de los jóvenes aquí en el Perú. La pregunta también es elemental, ¿no es cierto? O sea, regresamos al tema de hacer política, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos en política? Porque tenemos un valor fundamental, justicia. La pregunta es justo que una persona que trabaja viva con el 50% de lo que es la canasta básica familiar? O sea, ¿es justo? No es justo. Entonces, de principio, ese criterio de rechazar la injusticia lleva al Frente Amplio a decir, vamos a incrementar desde el primer día de gobierno, ¿no es cierto?, 1.000 soles el sueldo básico o el sueldo mínimo básico. Porque en realidad con eso nos aproximamos un poco a la canasta familiar. Es decir, ¿qué significa esto? Retirar de la subsistencia al ciudadano peruano, ¿no es cierto?, y darle mejores condiciones de calidad de vida, porque además incrementar el sueldo, ¿qué va a significar? Va a significar va a significar condiciones económicas de la familia y la familia, por tanto, capacidad de gasto y compra. Y cuando se gasta y se compra, la economía empieza a fluir y empieza a crecer y se reactiva la economía. Pero cuando no hay plata no gastas, y cuando no gastas no ingresa plata, y por tanto la recesión económica, el freno económico es cada vez mayor y dramático. Lo que necesitamos es en este país inyectar recursos para que las familias salgan de esta situación de subsistencia, que además genera violencia, genera frustración, genera cólera, genera bronca, genera estrés y por tanto daño social, familiar, humano, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces la idea es generarle a la familia un poquito más de tranquilidad y de paso, ¿no es cierto?, darle condiciones para que ellos mismos puedan activar de mejor forma la economía nacional. Porque nadie va a guardar esa plata, lo que va a hacer es, ahora tengo mejores condiciones para mi salud, para mi educación, para mi vestido, para mi recreación, etcétera, etcétera. No es que esos 250 se los va a guardar. Ahora bien, ¿de dónde sale la plata? De esa reactivación económica. Además tenemos pensado 10.000 millones de soles para dar crédito, ¿no es cierto?, barato, rápido, controlado, acompañamiento a la producción, protección de la producción del micro y pequeño empresario y pequeño agricultor, para también reactivar la economía. Pero además tenemos la otra opción. Las empresas transnacionales tienen que dejar de ser sinvergüenzas y tienen que empezar a pagar lo justo a este país. O sea, ya basta ya de que las empresas se lleven nuestros recursos. O sea, estamos convencidos, nuevamente reitero, no se van a ir las empresas. Al contrario,
se van a quedar, porque este país es de altísima conveniencia para ellos. Y también tenemos una reserva. O sea, cuando tú necesitas plata, de alguna forma le pones la mano a tu chancha, ¿no es cierto? Nuestras reservas están encima de los 60.000 millones de dólares. Y no es que le vamos a meter la mano y vamos a desestabilizar el tema fiscal de nuestro país. No es verdad. O sea, ya han habido experiencias de que se subió, ¿no es cierto?, el sueldo mínimo vital y no ha pasado nada en este país. Entonces, bajo esa premisa, nosotros creemos que subir el sueldo no es un tema de gasto, significa también una estrategia de reactivación de la economía del país que está en una recesión absoluta. ¿Quién compra? Nadie. Y por otro lado hay que proteger la inversión de las MIPES para que las MIPES reactiven la economía. Mira, nada más que el año pasado han ingresado al Perú más de 2.500 millones de prendas de vestir de China. O sea, solo con lo que ha entrado al país en un año se puede vestir a 1/3 de toda la población del mundo. ¿Y qué pasa con nuestros productores textileros, por ejemplo? Las textiles en Gamarra, en otros sitios. O sea, están pues en declive. ¿Por qué? Porque están a libre albedrío, desprotegidos por un TLC que finalmente liquida la empresa y promueve la informalidad, porque sencillamente hay que ocultarse en la producción porque el monstruo me está comiendo. Entonces, esto genera informalidad. Entonces, el sueldo mínimo vital a 1.000 soles es un asunto de justicia, no es un asunto de gasto, pero también es un mecanismo de reactivación económica del país porque va a generar una rueda que corre y que mueve nuestro dinero al interior del país. Bien, en esta entrevista con el profesor Edgar Ochoa Peso queremos mencionar que él es convenciano, está regresando a su tierra después de un tiempo de haber ido pues, a hacer estudios superiores a la ciudad del Cusco. Vamos a dejar en sus palabras finales y vamos a tener una siguiente entrevista, un poco más conociendo de la carrera profesional que él tiene y sobre todo los logros que ha conseguido. Y es bueno apoyar a un hijo convenciano que regresa a su tierra para verla crecer más de lo que estamos ahora. Paisanos quillambinos, paisanos convencianos, soy profesor a muchísima honra, estoy muy orgulloso de ser maestro, estoy convencido de que si volviera a nacer, volvería a ser profesor, porque en verdad no he encontrado, con todo el respeto a todas las demás profesiones, en mi vida no he encontrado algo más divertido que hacer algo más extraordinario al cual dedicar mi vida. La educación no solamente es una profesión personal, es una opción de vida por la que yo he asumido, en tanto mi condición de maestro, de profesor, me conduce ahora que he recurrido diferentes opciones y oportunidades laborales. El último cargo que he asumido es que he sido coordinador regional de enlace del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Ha estado bajo mi responsabilidad el acompañamiento de los programas sociales de CUNAMAS, Caliwarma, Foncodes, Pensión 65, como parte de responsable de la articulación de estos procesos. Y anterior a ello he sido director regional de educación. En ese sentido, he comprobado que los maestros estamos en condiciones de dar nuestra vida a dirigir esta oportunidad de ser congresista con dignidad y con lealtad. He llegado, entiendo, a comprender que ser profesor significa una extraordinaria y una gran responsabilidad para conducir los destinos de nuestro país. Yo estoy convencido que los profesores estamos en condiciones de aportar a la construcción de una nueva forma de hacer política. Y los médicos también, y los ingenieros también. Pero nosotros llevamos una ventaja, somos los que los formamos, ¿no es cierto? Y con la misma dignidad con la que los formamos y con el mismo orgullo con la que vemos que superan nuestras expectativas personales sobre nuestros estudiantes, quiero pedirles a ustedes que confíen en un profesor. Yo no los voy a defraudar porque estoy convencido que soy un hombre absolutamente leal con los principios de justicia
que he llevado en mi vida, que llevo en mi alma, que han transmitido mis padres y que lo he aprendido en este pueblo. Porque no hay nada más extraordinario que he podido recibir aquí es que la lealtad de mis amigos. Extraño a uno de mis grandes amigos aquí, que he tenido que enterrarlo, pero con ese mismo amor con el que vuelvo a mi pueblo, quiero pedirte, pueblo convenciano, que ojalá este 10 de abril pensemos y reflexionemos un poco más, imaginemos un poco más la responsabilidad que nos exige el Estado peruano y ojalá puedas marcar la flor del Frente Amplio y escribir el número 2 para tu amigo, el profesor Eco. Muchas gracias. Bien, estuvo con ustedes en las cámaras de este programa de Top 10 Aldair Ambor, en la conducción de este programa Juan Carlos Chávez. Y vamos a continuar en una segunda entrevista con el profesor Eco en la ciudad del Cusco, y este es un adelanto de lo que estaremos mostrando más adelante de la vida y obra del profesor Edgar Ochoa Peso, más conocido como el profesor Eco. Muchas gracias.